Bienvenidos una semana más a Kanateca. En vídeos anteriores ya hemos visto cómo mejorar la iluminación interior del coche y también del maletero, pero hoy os traigo algo diferente, una solución para iluminar el compartimento del motor, el capó. Sí, porque muchas veces necesitamos revisar algo de noche o simplemente tener una luz extra, y de serie nuestros coches no traen nada. Aquí es donde entra este kit de luces LED para capó. Este kit está pensado precisamente para esto. Se trata de una tira LED de 36 centímetros muy compacta, de 12 voltios y es IP67, por lo que está preparada para resistir lluvia, barro y polvo. Y se puede montar prácticamente en cualquier vehículo. Yo voy a hacer el vídeo con este kit, pero tenéis que saber que también está disponible con dos tiras de LEDs. Al final del vídeo te enseñaré cómo le ha quedado a uno de mis seguidores. Bueno, el primer paso es comprobar que la luz funciona. Entonces empezaremos buscando un hueco para poner el interruptor. Yo lo voy a poner aquí. Como podéis ver, el interruptor se puede regular en altura de manera que se ajuste a cualquier capó. Entonces ahora yo, como no sé la altura correcta, lo voy a poner al máximo y si no lo iré subiendo. Vale, ahora tenemos que conectar el cable rojo, que como veis lleva un fusible, al polo positivo de la batería. Vale, no lo apretamos del todo porque luego tenemos que desconectarlo. Vale, ahora conectamos este terminal al interruptor y vemos que se enciende. Simulamos que bajamos el capó apretando aquí y se apaga, ¿de acuerdo? Ahora solo queda buscar cuál es el mejor sitio para ponerlo y pasar el cable. Bien, como en mi caso solamente tengo un LED, yo creo que lo ideal es que esté centrado, puesto aquí abajo o aquí arriba. Yo creo que la opción de ponerlo arriba, la luz es más uniforme. Quizá abajo sí que ilumbra mucho en la parte de aquí atrás, pero poniéndolo aquí arriba ilumina de manera más uniforme en todo el motor. Por lo tanto lo voy a poner aquí arriba. Ahora lo que haremos será limpiar esta zona con alcohol, porque la tira de LED va con un adhesivo. De todas maneras lo reforzaremos con un par de bridas y pasaremos el cable por aquí detrás, bajaremos por aquí, empalmaremos con este cable de aquí que es la salida de agua y los limpias. Y luego lo colocaremos por aquí debajo y lo sacaremos por aquí hasta el interruptor, ¿de acuerdo? Bueno, como os comentaba, yo he preferido ponerle un par de bridas por seguridad. Me da miedo de que si la tira cae dentro del motor pueda provocar algún problema. Entonces esto iría así, metemos por aquí y por aquí, así. Apretamos ahora para que se enganche bien el adhesivo y apretamos con cuidado las bridas. Bien, ahora el siguiente paso es opcional. Yo lo voy a hacer por tranquilidad mía. He comprado esta cinta, que es una cinta ignífuga, especial para coches. Entonces voy a proteger los cables con esta cinta. Bueno, ya he acabado de poner el protector del cable, que es una cosa que si la queréis hacer os recomiendo que la hagáis en casa porque yo lo he hecho después de montarlo y es un poco más complicado, más cansado. Entonces hemos pasado el cable a la batería por aquí y el cable del interruptor por aquí. Veis que al final he subido un poco el interruptor, ya que si bajaba el capó sin bloquearlo no se apagaba el LED. Yo quiero que también se apague el LED cuando baje el capó, aunque no lo bloquee. Ahora veremos cómo se apaga cuando bajo el capó. Y bien, el resto del cable pues está escondido por aquí. Como veis, lo subimos con un par de bridas y ya lo escondemos aquí hasta la tira de LEDs. Ahora voy a enseñaros lo que decía. Voy a bajar el capó sin bloquearlo del todo para ver si se cierra.
Y esta es una foto de cómo el seguidor que os comentaba al principio ha instalado el kit con 2 tiras y la verdad es que queda espectacular. Aquí tengo un segundo kit y que voy a sortear en el próximo sorteo mensual entre los socios del canal. Tienes el enlace para hacerte socio en la descripción. El kit con una tira de LEDs vale unos 6 euros y de 2 tiras no llega a 8 euros. En resumen, es un accesorio muy sencillo y barato que mejora mucho la usabilidad del coche en situaciones de poca luz. A mí me parece un complemento ideal para quienes ya hemos mejorado la iluminación interior y del maletero, porque completa el conjunto. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.